Imagina caminar exactamente por donde caminó Moisés, tocar las mismas piedras que fueron testigos de los milagros de Jesús, entrar en las cuevas donde se escondieron los profetas. Suena imposible, ¿verdad? Como si estos lugares solo existieran en las páginas de la Biblia, perdidos para siempre en el tiempo. Pero, ¿y si te dijera que muchos de estos lugares todavía existen hoy? Que puedes visitarlos, tocarlos, verlos con tus propios ojos. Bienvenido a un viaje extraordinario por los lugares más ocultos y fascinantes de la Biblia que han sobrevivido durante milenios. Lugares que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que aún existen. Durante los próximos 60 minutos te llevaré a 10 lugares increíbles. Algunos de estos sitios están tan bien conservados que parece que retrocedes 2000 años en el tiempo. Otros fueron descubiertos hace poco, cambiando por completo lo que creíamos saber sobre la Biblia. Prepárate para ver la ciudad hundida donde Jesús realizó milagros, el pozo donde todavía puedes beber el agua que calmó la sed de Abraham, las cuevas que guardan los secretos más antiguos de la Biblia y mucho más. Comencemos este viaje increíble y créeme, algunos de estos lugares te dejarán sin palabras. Nuestro primer destino está escondido bajo las aguas del mar de Galilea. Y no estoy hablando de la Atlántida, estoy hablando de Betsaida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 44, leemos: Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida, la ciudad natal de 3 apóstoles, Pedro, Andrés y Felipe. El lugar donde Jesús sanó a un ciego, donde alimentó a 5000 personas con 5 panes y 2 peces. Durante siglos, esta ciudad se consideró perdida. Los arqueólogos la buscaron por todas partes. Algunos pensaron que era solo una leyenda. Pero en 1987 ocurrió algo extraordinario. Un grupo de arqueólogos dirigido por Rami Arab comenzó excavaciones en una zona llamada Et Tel, al norte del mar de Galilea. Y lo que encontraron lo cambió todo. Encontraron una ciudad enorme, con murallas gigantes, un templo romano, casas, calles pavimentadas. Pero el descubrimiento más increíble, monedas e inscripciones que identificaban el lugar sin lugar a dudas. Betsaida Julias, la ciudad de los apóstoles. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. En tiempos de Jesús, Betsaida era un puerto próspero en el mar de Galilea. Pero hoy se encuentra a más de 2 kilómetros de la orilla. ¿Qué pasó? A lo largo de los siglos, el nivel del mar de Galilea cambió de forma drástica. Terremotos, sedimentación, cambio climático. La línea costera se desplazó y Betsaida quedó atrapada tierra adentro. Pero lo más increíble, cuando se excava en Betsaida se encuentra de todo. Las casas donde vivían las familias de pescadores, los equipos de pesca, las redes. Puedes caminar literalmente por las mismas calles donde Pedro caminó antes de conocer a Jesús. Puedes ver el puerto donde su barca atracaba. Los arqueólogos han encontrado anclas, anzuelos, pesos para redes. Todo perfectamente conservado, como si los pescadores acabaran de irse. Y hay un detalle que siempre me ha llamado la atención. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, Jesús dice: «Ay de ti, Betsaida, si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido hace mucho tiempo». Una maldición. Y según algunos estudiosos, esta maldición se cumplió literalmente. Betsaida fue destruida por un terremoto pocas décadas después de la muerte de Jesús y abandonada para siempre. Hoy, cuando visitas Betsaida, te encuentras en un lugar extraño. Estás tierra adentro, pero caminas sobre lo que fue un puerto. Es como si el tiempo y la geografía se hubieran invertido. Y en algún lugar bajo tus pies, enterrado en la tierra,
todavía está el rastro de una de las historias más importantes jamás contadas. Pero Betsaida no es el único lugar donde el agua esconde secretos bíblicos. En la ciudad de Nablus, en Cisjordania, hay una iglesia ortodoxa griega que por fuera parece normal. Pero baja una escalera de piedra, entra en una cripta y te encuentras cara a cara con uno de los objetos más antiguos y mejor conservados de toda la Biblia. El pozo de Jacob. Y no estoy hablando de ruinas, estoy hablando de un pozo que todavía funciona. Después de 4000 años, todavía puedes beber el agua. Déjame explicarte por qué esto es tan increíble. En el libro de Génesis capítulo 33, leemos que Jacob compró un terreno cerca de la ciudad de Siquem, la antigua Nablus, y se estableció allí. Ahí cavó un pozo. Hace 4000 años. Este pozo atraviesa toda la Biblia. Jacob lo cavó. José fue vendido por sus hermanos no lejos de aquí. Y luego, miles de años después, Jesús se sentó justo en este lugar. Juan, capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era aproximadamente la hora sexta. Y aquí tuvo lugar una de las conversaciones más profundas registradas en los evangelios. Jesús y una mujer que había venido a sacar agua. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahora esto es lo que hace que este lugar sea absolutamente único. Primero, tiene 41 metros de profundidad. Fue cavado completamente a mano en la roca. Tardaron años, quizás décadas en terminarlo. Segundo, es uno de los pocos lugares mencionados en la Biblia cuya ubicación nunca ha sido discutida. Nunca. Durante 4000 años, los habitantes locales siempre supieron exactamente dónde estaba. Peregrinos del siglo IV después de Cristo lo describen. Los cruzados medievales lo visitan. Los estudiosos otomanos lo mencionan. Todos confirman, este es el pozo. Tercero, el agua de manantial que llena el pozo es la misma que fluía hace 4000 años. Los estudios geológicos confirman que el acuífero no ha cambiado. Así que, técnicamente, cuando bebes de este pozo, estás bebiendo la misma agua que bebieron Jacob, José y Jesús. Es una cápsula del tiempo líquida, pero también hay una parte triste en esta historia. En 1979, un monje ortodoxo griego llamado Padre Filoumenos custodiaba el pozo. Estaba supervisando la construcción de una nueva iglesia sobre el lugar sagrado. El 29 de noviembre de 1979, fue asesinado por extremistas mientras rezaba cerca del pozo. Tenía 33 años. Su tumba está justo ahí, al lado del pozo. Los fieles ortodoxos lo consideran un mártir. La iglesia que él estaba construyendo fue finalmente terminada en 2007. Tardaron casi 30 años. Pero hoy, cuando visitas el pozo de Jacob, puedes ver esta magnífica basílica que lo protege. Bajas por escaleras de mármol, entras en la cripta y ahí, rodeada de lámparas de plata e incienso, está la abertura del pozo. Miras hacia abajo y solo ves oscuridad. 41 metros de profundidad. Pero si escuchas con atención, puedes oír el eco del agua allá en el fondo. La piedra circular alrededor de la abertura está desgastada. Miles de cubos, durante miles de años, han tallado surcos profundos en la piedra. Cada surco es una vida. Alguien que vino aquí con sed y se fue saciado. Y lo más sorprendente, el pozo no está en un museo, no está detrás de un cristal, está vivo. La gente sigue viniendo, sigue rezando, sigue sacando agua. Después de 4000 años, el pozo de Jacob sigue haciendo exactamente aquello para lo que fue cavado. Pero si crees que un pozo de 4000 años es impresionante, espera a ver lo que se esconde en unas cuevas del desierto.
Un joven pastor beduino llamado Mohammed ed-Dib busca una cabra perdida en los acantilados sobre el Mar Muerto. Frustrado, lanza una piedra por una pequeña abertura en la roca. En lugar del sonido de piedra contra piedra, escucha algo diferente. Algo que se rompe. Arcilla se mete en la cueva y lo que encuentra cambiará para siempre nuestra comprensión de la Biblia. Vasijas altas, de arcilla, selladas, dentro, envueltos en lino antiguo, rollos, manuscritos, miles de fragmentos de texto, los manuscritos del Mar Muerto. En los meses y años siguientes, los arqueólogos descubrieron más rollos en 11 cuevas diferentes alrededor de un asentamiento llamado Qumran. En total, encontraron más de 900 manuscritos. Y cuando los estudiosos empezaron a traducirlos, quedaron en estado de asombro. No eran manuscritos cualquiera, eran copias de libros bíblicos escritos entre el año 250 a.C. y el 68 después de Cristo. Antes de este descubrimiento, las copias más antiguas que teníamos de la Biblia hebrea databan de alrededor del año 900 después de Cristo. Los manuscritos del Mar Muerto los precedían por más de 1000 años. Piensa en eso un momento. 1000 años más antiguos. Uno de los rollos más importantes es el Gran Rollo de Isaías. Mide más de 7 metros de largo y contiene el libro completo de Isaías, todos y cada uno de los capítulos. Y la parte extraordinaria, cuando lo compararon con las versiones modernas de Isaías, era prácticamente idéntico. Después de 2000 años de copias manuales, el texto se mantuvo increíblemente preciso. Esto demostró algo monumental. La Biblia que leemos hoy es esencialmente la misma que se leía hace 2000 años. Pero ¿quién escribió estos rollos? ¿Quién los escondió? El asentamiento de Qumran estaba habitado por una secta judía llamada los esenios. Eran una comunidad ascética que vivía en el desierto, dedicada al estudio intensivo de las Escrituras. Se despertaban antes del amanecer, rezaban, copiaban textos sagrados, realizaban abluciones rituales, vivían en pobreza voluntaria. Algunos estudiosos creen que Juan el Bautista pudo haber sido influenciado por los esenios. Otros piensan que el propio Jesús pudo haber conocido sus enseñanzas. Mira estos baños rituales, los mikve. Son idénticos a la descripción del bautismo que encontramos en los evangelios. ¿Coincidencia? En el año 68 después de Cristo, las legiones romanas avanzaban por Judea, aplastando la revuelta judía. Los esenios sabían que venían, así que tomaron sus tesoros más preciados, los textos sagrados, los sellaron en vasijas y los escondieron en las cuevas de los alrededores. Quizás pensaron que volverían, quizás esperaban que alguien algún día los encontrara. Nunca regresaron. Los romanos destruyeron Qumran, la comunidad desapareció, y durante 1900 años los rollos permanecieron ocultos, protegidos por el clima extremadamente seco del Mar Muerto, esperando a un pastor beduino y una cabra perdida. Hoy, muchos de los rollos se conservan en el Santuario del Libro en Jerusalén. El edificio fue diseñado para parecerse a las tapas de las vasijas en las que se encontraron los rollos. El Santuario del Libro se mantiene a temperatura y humedad controladas. Los rollos más frágiles solo se exhiben durante periodos breves. En 2011, Google digitalizó muchos de los rollos en resolución ultra alta. Ahora cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede acercar la imagen de estos antiguos pergaminos y ver cada letra, cada marca, cada imperfección. Pero si realmente quieres entender la importancia de este descubrimiento, necesitas visitar las cuevas en persona. La Cueva 4, donde se encontraron más de 15.000 fragmentos, es accesible.
Puedes entrar. Puedes estar de pie en el mismo espacio donde los rollos permanecieron durante casi 2 milenios. Y desde la entrada de la cueva miras hacia el Mar Muerto. La misma vista que los esenios contemplaron hace 2000 años. El silencio es absoluto. El desierto no ha cambiado. Y en ese momento comprendes. La Biblia no es solo un libro antiguo. Es una cadena ininterrumpida de palabras, copiadas con devoción, protegidas con sacrificio, transmitidas a través de siglos de turbulencia. Y todo comenzó aquí, en estas cuevas olvidadas. Pero Qumran no es el único lugar donde el desierto ha conservado secretos increíbles. Imagina una montaña plana en medio del desierto, paredes verticales de 400 metros de altura, en la cima una ciudad fortificada entera, palacios, cisternas, almacenes, sinagogas. Esta es Masada, y su historia es una de las más trágicas e inspiradoras jamás contadas. Masada se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Qumran, con vista al Mar Muerto. Es mencionada por Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, como una de las fortalezas construidas por Herodes el Grande. Y Herodes no se andaba con medias tintas. Construyó en esta montaña un complejo impresionante, 3 niveles de palacio tallados en la roca, piscinas, baños romanos con agua caliente, mosaicos, frescos. En el desierto, en una montaña, en medio de la nada. ¿Por qué? Herodes era paranoico, temía a sus enemigos, tanto romanos como judíos. Masada era su vía de escape, su plan de respaldo. Si todo salía mal, se retiraría aquí. Inexpugnable, autosuficiente. Construyó 12 enormes cisternas en la roca que recogían agua de lluvia. Podían contener más de 40.000 metros cúbicos de agua. Almacenes llenos de grano, aceite, vino, dátiles, suficiente para alimentar a cientos de personas durante años. Herodes murió en el año 4 a.C. y Masada se convirtió en una pequeña guarnición romana, un lugar tranquilo, olvidado. Entonces llegó el año 70 después de Cristo. Los romanos destruyeron Jerusalén, el templo fue arrasado, la revuelta judía aplastada. Pero un grupo de rebeldes, llamados sicarios, logró escapar. ¿A dónde fueron? A Masada. Arrollaron a la pequeña guarnición romana y tomaron la fortaleza. Unas 960 personas, hombres, mujeres, niños. Durante 3 años vivieron allí. Cultivaron alimentos en terrazas, recogieron agua de lluvia, criaron a sus hijos, rezaron en la sinagoga que habían construido. Esa sinagoga todavía existe. Es una de las sinagogas más antiguas jamás descubiertas. Puedes ver el banco de piedra donde se sentaban los ancianos, el suelo donde rezaban. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de rollos bíblicos, Deuteronomio, Ezequiel, que los rebeldes llevaron consigo y leían. Han encontrado óstraca, fragmentos de cerámica con nombres escritos que podrían ser los restos del sorteo final. ¿Por qué sorteo final? En el año 73 después de Cristo, la 10ª legión romana llegó a Masada. 8.000 soldados, bajo el mando del general Flavio Silva, rodearon completamente la montaña. Construyeron un muro de asedio de 7 kilómetros de largo. Todavía puedes ver los cimientos. Construyeron 8 campamentos fortificados y luego comenzaron a construir una rampa gigante de tierra y piedras, directamente hacia la cima de la montaña. Miles de esclavos, probablemente prisioneros judíos, fueron obligados a construir la rampa que llevaría a la destrucción de sus propios hermanos. Tardaron meses, quizás un año. Los defensores de Masada observaban, impotentes, cómo la rampa crecía, metro a metro. Sabían lo que se acercaba. Cuando la rampa estuvo terminada, los romanos arrastraron un ariete hasta arriba. Rompieron la primera muralla. Los defensores construyeron rápidamente una segunda muralla de madera y tierra.
Los romanos la incendiaron. Era la noche anterior al asalto final. Todos en Masada sabían que al día siguiente los romanos entrarían. Y aquí sucede algo extraordinario y trágico. Su líder, Eleazar ben Yair, reunió a todos y habló. Flavio Josefo registró sus palabras. Hace mucho tiempo, hombres valientes, decidimos no servir ni a los romanos ni a nadie más, sino solo a Dios. Ha llegado el momento de demostrar nuestra resolución. No dejemos que nos tomen con vida. Eligieron el suicidio colectivo, pero según la ley judía, el suicidio está prohibido. Así que idearon un plan. Cada hombre mataría a su propia familia. Después se elegirían 10 hombres para matar a todos los demás. Finalmente, uno de esos 10, elegido por sorteo, mataría a los 9 restantes y luego a sí mismo. Esos ostraca que encontraron los arqueólogos. Algunos estudiosos creen que son las papeletas usadas en ese sorteo final. Uno lleva el nombre de Ben Yair, Eleazar, el líder. Al amanecer, los soldados romanos subieron por la rampa, atravesaron las puertas, preparados para la batalla final, y encontraron silencio. 960 cuerpos, ordenados, serenos, los almacenes intactos, para demostrar que no se habían rendido por hambre, el fuego controlado. Solo habían quemado lo que tenía valor. No querían que los romanos se lo llevaran. Flavio Josefo escribe que 2 mujeres y 5 niños se escondieron en una cisterna y sobrevivieron. Fueron ellos quienes contaron lo que sucedió esa noche. Hoy, Masada es uno de los sitios arqueológicos más visitados de Israel. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Es un símbolo. Los nuevos reclutas del ejército israelí a veces prestan juramento en la cima de Masada, gritando, «Masada no volverá a caer». Los palacios de Herodes han sido parcialmente restaurados. Puedes ver los baños romanos, las habitaciones con frescos, los mosaicos geométricos increíblemente conservados. Puedes entrar en las enormes cisternas talladas en la roca, caminar por los mismos pasillos donde las familias se refugiaron. Pero lo más impactante, subir allí al amanecer, ver el sol salir sobre el mar muerto, distinguir los 8 campamentos romanos debajo de ti, todavía visibles después de 2000 años, mirar esa rampa, una cicatriz permanente en la montaña y darte cuenta, esto no es solo historia antigua, es la historia de personas que eligieron la libertad por encima de todo, que prefirieron morir de pie antes que vivir de rodillas. Flavio Josefo termina su relato sobre Masada con estas palabras. Los romanos no pudieron hacer otra cosa que admirar el noble valor de su determinación. Incluso los enemigos quedaron impresionados. Desde una montaña de tragedia y valentía, viajamos ahora a una ciudad escondida en la roca. Caminas por un cañón tan estrecho que las paredes parecen tocarse sobre tu cabeza. 80 metros de roca rosa y dorada se elevan a tu alrededor. El sol apenas se filtra. Caminas y caminas. Entonces, a través de una abertura estrecha más adelante, ves algo. Un destello. Columnas, detalles tallados, y de repente el cañón se abre y te encuentras cara a cara con una de las maravillas del mundo antiguo, el tesoro de Petra. 40 metros de alto, 25 de ancho, tallado por completo en la fachada de una montaña de arenisca rosa. ¿Y esto? Esto es solo la entrada. Petra se extiende a lo largo de 250 kilómetros cuadrados. Hay más de 800 monumentos tallados. Templos, tumbas, teatros, una ciudad entera, oculta, en el desierto, durante siglos considerada perdida. Pero Petra no se menciona explícitamente en la Biblia con este nombre. Está disfrazada. En la Biblia esta región se llama Edom. Sus habitantes, los edomitas, descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Génesis 36, Esaú, es decir, Edom,
habitó en el monte de Seir. El profeta Abdías escribió una profecía entera contra Edom. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la roca, cuya morada es alta. En las hendiduras de la roca, mira Petra, es literalmente esto. Pero ¿quiénes eran realmente los nabateos, el pueblo que construyó la Petra que vemos hoy? Los nabateos eran comerciantes, controlaban las rutas comerciales entre Arabia, Egipto, Siria y Roma. Incienso, especias, seda, todo pasaba por Petra y se volvieron increíblemente ricos, pero también eran ingenieros brillantes. Petra está en el desierto. Llueve quizás 15 días al año. Sin embargo, los nabateos lograron crear una ciudad de 30.000 habitantes. ¿Cómo? Construyeron un sistema hidráulico asombroso, más de 200 cisternas, canales que capturaban cada gota de lluvia, tuberías de terracota que distribuían el agua por toda la ciudad. Todavía puedes ver los canales tallados en las paredes del Sikh. Después de 2000 años, algunos aún funcionan. Pero volvamos al tesoro. ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué? Contrariamente a lo que sugiere el nombre, no era un tesoro. Es una tumba. Probablemente del rey nabateo Aretas IV, que reinó del año 9 a.C. al 40 después de Cristo. Así es. Estaba vivo en tiempos de Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 11:32, Pablo escribe: en Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas. Ese mismo Aretas, rey de Petra. La arquitectura es una fusión increíble, elementos griegos, romanos, orientales, columnas corintias, urnas nabateas, deidades helenísticas. Pero el tesoro es solo el comienzo. Caminas más allá y te das cuenta. La ciudad entera está tallada. En la cima de la montaña está el monasterio, Ad-Deir, aún más grande que el tesoro, 50 metros de ancho, 45 de alto. Para llegar debes subir 800 escalones tallados en la roca, cada escalón pulido por millones de pies a lo largo de los siglos. Y desde la cima, ves el desierto extenderse hasta el infinito. Entiendes por qué los nabateos eligieron este lugar. Podían ver a sus enemigos acercarse con días de anticipación. También hay un teatro romano, capacidad 7.000 personas, tallado por completo en la montaña, la calle de las fachadas, decenas de tumbas una al lado de otra, como un cementerio vertical. El gran templo, uno de los mayores edificios religiosos nabateos. Una iglesia bizantina del siglo V con mosaicos perfectamente conservados. Prueba de que Petra siguió estando habitada incluso después de los nabateos. En las paredes, grafitis en nabateo, griego y latín, nombres, fechas, mensajes. Dushara, protégeme. Dushara era la principal divinidad nabatea. Y luego está el altar de los sacrificios, en la cima de otra montaña. Hay que subir, pero cuando llegas ves el altar de piedra, los canales por donde corría la sangre de los sacrificios. Es estremecedor, antiguo, poderoso. Desde allí puedes ver toda Petra debajo de ti, una metrópolis de piedra rosa brillando bajo el sol. Durante siglos, Petra fue olvidada por el mundo occidental. Los beduinos locales conocían las ruinas, pero las mantenían en secreto. Entonces, en 1812, un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt se disfrazó de musulmán árabe y convenció a un guía local para que lo llevara al lugar de la tumba de Aarón. La ruta pasaba por el Sikh. Burckhardt se convirtió en el primer europeo en tiempos modernos en ver Petra. Hizo bocetos, tomó notas, regresó y le contó al mundo: he descubierto una ciudad de piedra rosa, tan antigua como el tiempo mismo. Hoy, Petra es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Recibe más de 1 millón de visitantes al año.
Pero aquí está el secreto. Los arqueólogos estiman que solo el 15% de Petra ha sido excavado. Escaneos recientes con radar de penetración terrestre han revelado estructuras enormes todavía enterradas bajo la arena. Hay una ciudad subterránea entera por descubrir. Si realmente quieres ver Petra, ve al atardecer. La arenisca cambia de color cada minuto, de rosa a rojo, de rojo a naranja, de naranja a púrpura, o ve de noche durante Petra de noche. Camina por el Sic iluminado por 1500 velas. El tesoro brilla con la luz parpadeante. Y te sientes como un viajero de hace 2000 años, viendo esta maravilla imposible por primera vez. Petra te enseña algo profundo. Puedes tallar montañas, puedes construir imperios, puedes convertirte en el centro del mundo. Pero el desierto es paciente, el tiempo es implacable y al final incluso las ciudades más grandes se convierten en susurros en la arena. Pero no todas las ciudades bíblicas están en el desierto, algunas están sumergidas. Imagina un puerto tan grande que podía albergar 300 barcos al mismo tiempo, un faro tan alto como la Estatua de la Libertad, palacios de mármol, teatros, hipódromos, una de las ciudades más modernas y tecnológicamente avanzadas del mundo antiguo, construida por un hombre obsesionado con el poder y la grandeza, Herodes el Grande. Hoy, la mitad de esa ciudad está bajo el agua, pero lo que queda es suficiente para dejarte asombrado. Bienvenido a Cesarea Marítima. Cesarea se encuentra en la costa mediterránea de Israel, a medio camino entre Tel Aviv y Haifa. Su nombre completo era Cesarea Marítima, Cesarea junto al mar. Herodes la bautizó en honor a su señor, César Augusto, emperador de Roma. Herodes era un hombre complejo. En la Biblia se le conoce como el rey que intentó matar al niño Jesús, ordenando la masacre de los inocentes en Belén. Pero también fue un constructor genial, Masada, el Herodión, la reconstrucción del templo en Jerusalén, y Cesarea, su obra maestra. El puerto de Cesarea fue una hazaña de ingeniería imposible. El problema, la costa era completamente recta, sin puerto natural, sin bahía protegida. La solución de Herodes, construir un puerto artificial desde cero. Utilizó una tecnología revolucionaria, hormigón hidráulico. Mezclaron ceniza volcánica, puzolana, importada de Italia con cal. Construyeron enormes cajones de madera, los llenaron de hormigón y los hundieron en el mar para crear rompeolas gigantes. Hoy, los arqueólogos submarinos siguen explorando las ruinas sumergidas y lo que han descubierto es increíble. El hormigón romano de Cesarea se ha fortalecido con el paso de los siglos. El agua de mar reaccionó químicamente con la ceniza volcánica, creando cristales que hicieron el material aún más resistente. Nuestro hormigón moderno se deteriora en agua salada. El de ellos se fortalece. Entendieron algo que nosotros hemos olvidado. Pero Cesarea no es famosa solo por su ingeniería. Es fundamental en la historia del cristianismo primitivo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Pedro tiene una visión en Jope. Dios le dice que vaya a Cesarea, a la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Pedro va, predica a Cornelio y a su familia, y sucede algo revolucionario. El Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Hechos 10, versículos 44 al 45. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, y los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se asombraron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Este fue el momento en que el cristianismo dejó de ser solo una secta judía y se convirtió en una religión universal.
Y sucedió en Cesarea. Hay un teatro romano en Cesarea. Construido por Herodes, podía albergar a 4.000 espectadores. En 1961, los arqueólogos estaban trabajando en el teatro cuando encontraron algo extraordinario. Una piedra con una inscripción en latín. Las palabras estaban parcialmente erosionadas, pero eran legibles. Tiberieum Pontius Pilatus Prefectus Iudaeae. Poncio Pilato, prefecto de Judea. Esta fue la primera evidencia arqueológica física de la existencia de Poncio Pilato fuera de los textos bíblicos. Cesarea era la capital administrativa de la Judea romana. Pilato vivía aquí. Su palacio estaba en la costa, frente al mar. Hoy puedes caminar entre las ruinas de ese palacio, mosaicos, piscinas, columnatas. Cuando Pilato condenó a Jesús a muerte, regresó aquí, a Cesarea, a su palacio junto al mar. Pero Cesarea tiene otro papel fundamental en el Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol, Hechos 23. Pablo es arrestado en Jerusalén. Sus enemigos conspiran para matarlo. El comandante romano lo envía a Cesarea para protegerlo. Pablo pasó 2 años preso en Cesarea. 2 años. Durante ese tiempo se defendió ante 3 gobernadores: Félix, Festo y el rey Agripa II. Hechos 26 recoge su discurso ante Agripa. Es uno de los discursos más poderosos del Nuevo Testamento. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que sí. Entonces Agripa le dijo a Pablo: casi me convences de hacerme cristiano. Finalmente Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano, apeló al César. Lo enviaron a Roma, y así comenzó el viaje que llevaría el Evangelio al corazón del imperio. Hay un hipódromo en Cesarea, 450 metros de largo, 90 metros de ancho. Podía albergar a 30.000 espectadores. Aquí se celebraban carreras de cuadrigas, competiciones atléticas y combates de gladiadores. Es uno de los hipódromos mejor conservados del Imperio Romano. Y luego está el acueducto, uno de los acueductos romanos más impresionantes que siguen en pie. Se extiende a lo largo de más de 10 kilómetros por la costa, doble arcada, todavía en pie después de 2000 años. Llevaba agua dulce desde los manantiales del Monte Carmelo hasta Cesarea. Al atardecer, cuando el sol se pone sobre el Mediterráneo, el acueducto crea siluetas increíbles contra el cielo anaranjado. Hoy, Cesarea es un parque nacional israelí. Está habitada. Hay una pequeña ciudad moderna junto a las ruinas. Puedes cenar en restaurantes construidos en los almacenes portuarios de los cruzados. Sí, también hay ruinas de los cruzados. Cesarea fue importante durante siglos. El antiguo teatro romano todavía acoge espectáculos, conciertos, ópera, obras de teatro. Imagina sentarte en un teatro de 2000 años de antigüedad por donde pudo haber caminado Pablo y escuchar música mientras el sol se pone sobre el Mediterráneo. Pero la experiencia definitiva: bucear. El Parque Marino de Cesarea ofrece inmersiones guiadas entre las ruinas sumergidas del puerto. Nadas entre columnas caídas, mosaicos sumergidos, estatuas, el rompeolas de Herodes. Es surrealista, silencioso, como nadar a través de la historia. Cesarea te enseña algo. El imperio más poderoso del mundo construyó aquí su capital. Dominó el Mediterráneo. Pero fue aquí donde un predicador judío preso, Pablo, pronunció palabras que cambiarían el mundo más que cualquier emperador. Los palacios se derrumbaron, el imperio cayó, pero esas palabras siguen vivas. Desde la costa mediterránea viajamos ahora tierra adentro hacia uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes de los últimos años. En el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, hay un oasis increíblemente verde.
árboles enormes, aguas cristalinas, pájaros por todas partes. Es como un pedazo de paraíso olvidado en el desierto de Oriente Medio. Y enterrado en este oasis hay algo extraordinario, algo que te permite caminar literalmente por donde caminó Abraham. Hace 4000 años. Bienvenido a Tel Dan. Dan era la tribu más al norte de Israel. La expresión bíblica desde Dan hasta Beerseba significaba de norte a sur, toda la tierra de Israel. En el libro de los Jueces, capítulo 18, leemos cómo la tribu de Dan conquistó esta ciudad, originalmente llamada Lais, y la rebautizó con su propio nombre. Pero la historia de este lugar comienza mucho, mucho antes. Génesis 14. Abraham recibe la noticia de que su sobrino Lot ha sido capturado por 4 reyes invasores. ¿Qué hace? Toma a 318 hombres entrenados y los persigue. Versículo 14. Cuando Abraham oyó que su pariente había sido capturado, armó a sus siervos entrenados, nacidos en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Dan. Abraham llegó hasta Dan. En 1979, un arqueólogo israelí llamado Abraham Biran estaba excavando en Tel Dan cuando su equipo descubrió algo increíble. Una puerta, un arco monumental hecho de ladrillos de barro. No era una puerta cualquiera, una puerta perfectamente conservada. El arco estaba intacto, la estructura sólida. Y cuando la dataron con carbono 14, alrededor de 1750 a.C., exactamente el período de Abraham. Esta era la puerta principal de la ciudad de Lais. Cualquier persona que entraba o salía de la ciudad tenía que pasar por este arco. Cuando Abraham persiguió a aquellos reyes hasta Dan, esta es la puerta por la que pasó. No una puerta como esta. Esta puerta. Estos ladrillos. Este arco. Todavía puedes ver marcas de desgaste en los ladrillos. Miles de pies durante siglos pasando de un lado a otro. Y lo más sorprendente, tú también puedes cruzarla. La puerta está abierta, es accesible. Puedes caminar bajo el mismo arco por el que Abraham pasó hace 4000 años. Pero Tel Dan tiene mucho más que ofrecer. Hay un altar enorme, hecho de piedras talladas. Primera de Reyes, capítulo 12. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide. Jeroboam se convierte en rey del reino del norte, Israel. Pero tiene un problema. El templo está en Jerusalén, en el reino del sur, Judá. Si sus súbditos siguen yendo a Jerusalén a adorar, podrían volver leales al rey del sur. La solución de Jeroboam. Versículos 28 al 29. El rey pidió consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: «Ya no necesitáis subir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Y puso uno en Betel y el otro lo colocó en Dan. Este es ese altar, el altar donde Jeroboam erigió el becerro de oro, un pecado que perseguiría al reino del norte durante toda su existencia. En los libros de los reyes, casi todos los reyes del norte son descritos como que anduvieron en el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar a Israel. Todo comenzó aquí. Pero en 1993, Tel Dan le dio al mundo algo aún más trascendental. Una arqueóloga llamada Gila Cook estaba limpiando escombros cuando notó algo. Una piedra con inscripciones. No era una inscripción cualquiera, una inscripción en arameo antiguo, datada en el siglo IX a.C., y contenía una frase que detuvo el corazón de los estudiosos bíblicos en todo el mundo. Beit David, casa de David. Era la primera vez que el nombre de David aparecía en una inscripción arqueológica fuera de la Biblia. Durante décadas, los estudiosos escépticos habían argumentado que David podría ser solo una figura legendaria. No existía evidencia extrabíblica de su existencia. Esta estela la proporcionó
La inscripción completa parece ser la conmemoración de una victoria militar de un rey arameo sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. Probablemente se refiere a las guerras entre Israel y Aram, Siria, en el siglo IX a.C., descritas en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Hoy, la estela de Tel Dan se conserva en el Museo de Israel en Jerusalén. Es uno de los objetos más valiosos que poseen. Pero volviendo a Tel Dan en sí, una de las razones por las que este lugar fue tan importante es el agua. El río Dan es una de las 3 fuentes que forman el río Jordán, agua fría y pura del deshielo de las nieves del Monte Hermón. Hoy, el Parque Nacional de Tel Dan es tanto una reserva natural como un sitio arqueológico. Puedes caminar por senderos sombreados, escuchar el murmullo del agua, ver tortugas, nutrias, cientos de especies de aves, y de vez en cuando, entre los árboles, vislumbras ruinas. Un muro, una torre, escalones, milenios de historia mezclados con la naturaleza. El centro de visitantes tiene una colección increíble: cerámica, armas, joyas, todo encontrado en Tel Dan. Hay una maqueta que muestra cómo era la ciudad, murallas enormes, torres. El sistema de defensa era impresionante y el sistema hidráulico, canales sofisticados, cisternas, todo diseñado para aprovechar al máximo los abundantes recursos de agua. Pero el mejor momento para visitar Tel Dan, al final de la tarde. La luz del sol se filtra entre las hojas. El aire es fresco. El sonido del agua está en todas partes. Te acercas a la puerta de Abraham. Te detienes. 4000 años. 4000 años de historia bajo tus pies. Bajo tus manos si tocas estos ladrillos. Y te das cuenta, Abraham no es solo una historia. David no es solo una leyenda. Son reales. Caminaron por esta tierra, pasaron por esta puerta, construyeron estos altares, y la evidencia está aquí, sólida, tangible, imposible de negar. Desde un lugar de patriarcas y reyes, viajamos ahora a uno de los sitios más controvertidos y significativos de la historia bíblica. Hay un lugar en la tierra donde 3 religiones se encuentran, donde la historia, la fe y la política chocan cada día. Un lugar tan sagrado que millones de personas rezan mirando hacia él, y tan disputado que podría provocar una guerra con una sola chispa. El monte del templo, Haram al-Sharif para los musulmanes, Har Habayit para los judíos. 14 hectáreas de piedra, historia y fe en el corazón de Jerusalén. La historia comienza con Abraham. Génesis 22. Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Monte Moriah. La tradición identifica este lugar con el futuro emplazamiento del templo en Jerusalén. Abraham está a punto de sacrificar a Isaac cuando un ángel lo detiene. Abraham mira y ve un carnero atrapado en un matorral. Sacrifica al carnero en lugar de a su hijo y llama a ese lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. 1000 años después, el rey David conquista Jerusalén. Segundo de Samuel 24. David compra una era a un hombre llamado Araúna el Jebuseo. Sobre esa era construye un altar a Dios. Esa era estaba en el monte Moriah. David quiere construir un templo a Dios, pero Dios le dice: no, tú eres un hombre de guerra, tu hijo lo construirá. Y su hijo Salomón lo hizo. Primera de Reyes, capítulos 6 y 7. El templo de Salomón. 7 años de construcción, oro, cedro, piedras talladas. El lugar santísimo, la habitación más interior, contenía el arca de la alianza. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en esa habitación.
Era el lugar donde el cielo tocaba la tierra. En el año 586 a.C., los babilonios destruyeron Jerusalén. El templo fue incendiado, el arca desapareció, nunca fue encontrada. 70 años después, los exiliados regresaron, reconstruyeron el templo. Era más modesto que el primero, pero seguía siendo el centro de la vida judía. Entonces llegó Herodes el Grande. En el año 20 a.C. comenzó un proyecto de renovación masiva. Amplió la plataforma del monte, construyó gigantescos muros de contención. Esos muros todavía existen. El más famoso es el muro occidental, el Kotel, el muro de los lamentos. Algunas piedras pesan más de 400 toneladas. Moverlas incluso con tecnología moderna sería difícil. ¿Cómo lo hicieron hace 2000 años? Sigue siendo un misterio hoy en día. El templo de Herodes era deslumbrante, mármol blanco y oro, visible a kilómetros de distancia. Los discípulos de Jesús, al verlo, dijeron: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Y Jesús respondió: «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». En el año 70 después de Cristo, los romanos sitiaron Jerusalén. Flavio Josefo relata que el general Tito ordenó en un principio que se respetara el templo. Pero un soldado romano lanzó una antorcha encendida por una ventana. El templo se incendió. El oro de las paredes y el techo se derritió corriendo entre las piedras. Los soldados romanos desmontaron el templo piedra por piedra para recuperar el oro. No quedó piedra sobre piedra. La profecía de Jesús se había cumplido. En Roma, el emperador Tito construyó un arco triunfal. En el relieve, los soldados romanos cargan el candelabro de oro del templo. Ese mismo arco todavía existe en Roma. Puedes ver el candelabro tallado en piedra. Durante 600 años, el monte del templo quedó en ruinas. Los romanos construyeron un templo a Júpiter, luego los bizantinos lo dejaron desolado. Entonces, en el año 691 después de Cristo, los musulmanes que ahora controlaban Jerusalén construyeron la cúpula de la roca. Es uno de los edificios más hermosos del mundo. Cúpula dorada, mosaicos elaborados, caligrafía árabe. Dentro hay una roca, una gran formación rocosa natural. Los musulmanes creen que desde esta roca el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno. Los judíos creen que esta es la roca donde Abraham ató a Isaac, donde se encontraba el arca de la alianza, el fundamento del mundo. Una roca, 2 credos, 3 religiones. Los cristianos la veneran por sus vínculos con Jesús. Hoy, el monte del templo está administrado por Jordania, pero Israel controla el acceso. Solo los musulmanes pueden rezar allí. Los judíos pueden visitar, pero no orar. Cualquier violación de estas normas puede provocar disturbios. Bajo el monte hay kilómetros de túneles, cisternas, pasajes, salas. Puedes recorrer el túnel del muro occidental. Literalmente caminas a lo largo de toda la extensión del muro, la mayor parte del cual está bajo tierra. Ves piedras herodianas, sellos, calles romanas. La piedra más grande pesa 570 toneladas. Hay una puerta en el lado oriental del monte del templo llamada la Puerta Dorada. Está sellada. Ezequiel 44, versículos 1 y 2. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la que da al oriente, pero estaba cerrada. Y me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada. No se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Por tanto, estará cerrada. Los judíos creen que cuando venga el Mesías, entrará por esta puerta. Los musulmanes sellaron la puerta en 1541.
Algunos dicen que fue para impedir la entrada del Mesías judío. También construyeron un cementerio frente a ella, ya que los sacerdotes judíos no pueden cruzar cementerios. Ahí sigue, cerrada, esperando. Cada día, miles de personas vienen al monte del templo y sus alrededores. Judíos rezando en el muro de los lamentos, musulmanes rezando en la mezquita de Al-Aqsa, cristianos recorriendo la Vía Dolorosa, muy cerca, y sobre todo, la cúpula de la roca brilla, oro contra el cielo. Este lugar ha visto más historia, más sangre, más oraciones que cualquier otro lugar en la tierra. Imperios han surgido y caído, templos han sido construidos y destruidos, profetas han caminado, hablado, llorado. Y aún hoy, millones miran hacia este monte y ven el centro del mundo, el lugar donde Dios eligió poner su nombre. El lugar donde, según las profecías, la historia llegará a su punto culminante. Desde el lugar más disputado de la tierra, viajamos a uno de los más tranquilos y menos conocidos. Estamos en Irán, en la provincia de Juzestán, cerca de la frontera con Irak. No es exactamente un destino turístico bíblico típico, pero debería serlo, porque aquí se levanta uno de los palacios más importantes de la historia bíblica, el Palacio de Susa, donde una joven judía huérfana se convirtió en reina del imperio más poderoso del mundo, y usó esa posición para salvar a su pueblo del exterminio. Bienvenido a la historia de Esther. El libro de Esther comienza. Aconteció en los días de Asuero. Este es el Asuero que reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Asuero, conocido históricamente como Jerjes I, gobernó el imperio más grande que había existido hasta ese momento. Y Susa era una de sus capitales, junto con Persépolis, Babilonia y Ecbatana. El palacio era espectacular, columnas de 20 metros de altura, salones con techos sostenidos por bosques de columnas, jardines colgantes, puertas decoradas con toros alados. Esther 1:6 describe: había cortinas blancas y azules de lino fino, sujetas con cordones de lino fino y púrpura sobre varas de plata y columnas de mármol. Los divanes eran de oro y plata sobre un pavimento de mosaico de alabastro, turquesa, mármol blanco y negro. Los arqueólogos han estado excavando Susa desde 1850 y lo que han encontrado confirma de manera sorprendente las descripciones bíblicas. Capiteles de columnas exactamente como se describen, fragmentos de decoraciones en lapislázuli, oro, marfil, tablillas que mencionan Susa la capital, tal como aparece en el libro de Esther. La historia que todos conocen: el rey Asuero destierra a la reina Vasti por desobediencia, organiza un concurso de belleza para encontrar una nueva reina. Esther, una joven judía huérfana, criada por su primo Mardoqueo, es llevada al palacio. No revela que es judía, el rey se enamora de ella, la hace reina. Entonces aparece Amán, el segundo al mando del imperio. Odia a los judíos, especialmente a Mardoqueo, que se niega a inclinarse ante él. Amán convence al rey de emitir un decreto. En un día específico, todos los judíos del imperio, hombres, mujeres, niños, deben ser asesinados. Mardoqueo lo descubre. Se viste de cilicio y ceniza. Envía un mensaje a Esther. ¿Quién sabe si para un momento como este has llegado al reino? Esther debe tomar una decisión. Puede quedarse callada, ocultar su identidad, sobrevivir, o puede arriesgarlo todo. Si perezco, que perezca. Se presenta ante el rey sin haber sido llamada, un delito castigado con la muerte. El rey extiende el cetro, está a salvo. Organiza 2 banquetes, en el segundo lo revela todo, es judía. Amán ha conspirado para destruir a su pueblo. El rey se enfurece. Amán es colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo.
El decreto original no puede ser anulado. La ley persa es irrevocable. Pero el rey emite un segundo decreto. Los judíos pueden defenderse, y así lo hacen, se salvan. Los judíos todavía celebran este acontecimiento cada año en la fiesta de Purim. Leen el libro de Esther, dan regalos a los pobres, celebran. Ahora Susa, en la actualidad, las ruinas son extensas. Puedes ver los cimientos de la sala de audiencias, las bases de las columnas, restos de mosaicos. Muchos de los objetos más espectaculares están en el Louvre en París. Fueron llevados allí por arqueólogos franceses en el siglo XIX, incluyendo el famoso Código de Hammurabi, la primera recopilación escrita de leyes, encontrado en Susa. Pero en Susa también hay algo más, una tumba. La tumba tradicional del profeta Daniel está cubierta por una mezquita construida en el siglo XII. La tumba en sí es mucho más antigua. Daniel, el profeta que fue arrojado al foso de los leones, que interpretó sueños, que tuvo visiones del Apocalipsis. Según la tradición, murió en Susa. Aún hoy, tanto musulmanes como judíos visitan la tumba. Es considerada sagrada por ambas religiones. También hay una tumba identificada tradicionalmente como la de Esther y Mardoqueo. Es sencilla, una sala subterránea, 2 sarcófagos. Los historiadores debaten su autenticidad, pero la tradición ha persistido durante más de 1000 años. Durante siglos hubo una comunidad judía en Susa. Hoy es mucho más pequeña. La mayoría de los judíos iraníes emigraron después de la Revolución de 1979. Visitar Susa como turista occidental es complicado. Las tensiones políticas entre Irán y Occidente hacen que viajar sea difícil. Pero algunos tours bíblicos especializados incluyen Irán en su itinerario. Porque Susa no es solo un sitio arqueológico, es un recordatorio. Un recordatorio de que a veces una sola persona, en el lugar correcto, en el momento justo, con el valor de actuar, puede cambiar el curso de la historia. Esther era huérfana. Era una mujer en un imperio gobernado por hombres. Era una minoría en una tierra extranjera. Pero estaba exactamente donde necesitaba estar, para un momento como este. Y ese momento, en este palacio, en esta ciudad, salvó a toda una nación. Desde el palacio de una reina valiente, concluimos nuestro viaje en un lugar que representa donde todo comenzó. Hemos caminado a través de 4000 años de historia. Hemos visto una ciudad pesquera donde los apóstoles aprendieron a caminar sobre las aguas de la fe. Hemos bebido del mismo pozo que calmó la sed de patriarcas y profetas. Hemos descubierto cómo las palabras de la Biblia fueron preservadas, escondidas, protegidas a lo largo de los siglos. Hemos subido a una fortaleza donde 960 personas eligieron la libertad sobre la esclavitud. Hemos caminado por una ciudad de piedra rosa, tallada por la devoción y el orgullo. Hemos nadado entre las ruinas de un puerto donde un prisionero cambió el mundo con sus palabras. Hemos pasado por la misma puerta por la que pasó Abraham. Hemos contemplado el lugar más sagrado y disputado de la tierra. Y hemos descubierto donde una reina salvó a su pueblo del exterminio, 10 lugares, pero hay cientos de sitios más por explorar. Nazaret, donde el ángel se apareció a María, Belén, donde nació el Rey de Reyes, el río Jordán, donde los cielos se abrieron, el Gólgota, la tumba vacía, las ciudades donde Pablo predicó, Éfeso, Corinto, Roma, el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley, la ruta tradicional del Éxodo. La Biblia no es solo un libro, es un mapa, una guía hacia lugares reales, acontecimientos reales, personas reales. Y estos lugares no son museos muertos, están vivos. Puedes visitarlos, tocarlos, caminar por donde caminaron los profetas. Cada año,
nuevos descubrimientos salen a la luz. Nueva evidencia emerge de la arena. La historia sigue escribiéndose y quizás, solo quizás, el próximo gran descubrimiento está esperando justo debajo de nuestros pies. Gracias por viajar conmigo a través de estos lugares increíbles. Si te gustó este video, deja un like, suscríbete para más contenido sobre la Biblia y la arqueología. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos lugares te gustaría visitar más? ¿Hay algún sitio bíblico que te gustaría que explore en un futuro video? Nos vemos en la próxima aventura. Shalom.